Vamos a continuar, mis hermanos, predicando, aprendiendo en el libro de los Hechos acerca de la historia de la iglesia, de la obra del Espíritu Santo en los comienzos. Y llegamos al capítulo 4. Aunque la historia continúa del capítulo 3. En el capítulo 3 vimos el tremendo milagro que hicieron Juan y Pedro, aquel hombre que estaba cojo de nacimiento, que no podía caminar y estaba frente al templo, a la puerta del templo. Se nos da la ubicación exacta en el templo, se nos dicen muchas cosas acerca de este hombre, pero eso no quedó allí. Eso fue usado por Dios, eso fue obra de Dios, fue la obra del Espíritu Santo, el poder de Jesús, obrando para que la iglesia comenzara como tenía que comenzar, y que nosotros aprendiéramos que la iglesia tiene que seguir como comenzó. ¿Ok? De manera que aprendemos algo muy importante. El hermano leía hoy en la lectura bíblica. Por supuesto, la lectura bíblica siempre tiene la intención de apoyar lo que vamos a predicar, preparar el corazón. Y el hermano leía ahí la preciosa porción, el capítulo 5 de Mateo, que habla de las bienaventuranzas. Ustedes saben que la palabra de Dios no tiene la palabra felicidad, no existe, en la palabra de Dios no existe la palabra felicidad. No existe. Para el cristiano hay bienaventuranzas. Ahora, la pregunta es, ¿quién quiere ser bienaventurado? Amén quiere decir que sí, ¿no? Así sea. Ok, no, ya está claro. ¿Quién quiere ser bienaventurado? ¿Quién es perseguido hoy por su fe? De los que estamos acá. Entonces, ¿qué pasa? No somos bienaventurados, porque bienaventurados vamos a ser, entre otras cosas, cuando seamos perseguidos por su causa, ¿verdad? Pero la persecución sí existe ya. La persecución existe desde el comienzo de la iglesia. Existe en los días de hoy, pero está directamente relacionada con nuestra actitud como hijos de Dios. Así comenzó todo. Dios obrando, haciendo el bien a través de los hombres que escogió, pero eso trajo persecución. Hoy en día hay persecución en muchos lugares, porque en muchos lugares se está predicando el evangelio. A veces vemos alguna que otra persecución, pero Dios nos dice que aunque seamos perseguidos tendremos la victoria, seremos bienaventurados aquí y en los cielos. Por ejemplo, alguien que trabaja para el correo de los Estados Unidos dijo que a Amazon le dijo que tenía que entregar paquetes el domingo, ¿verdad? Y la persona dijo, no, yo el domingo no trabajo porque voy a la iglesia. Vino la persecución, pero como ustedes no hacen eso, no son perseguidos. Bueno, los que están aquí, no, los que están aquí a cualquier precio decidieron estar acá, ¿verdad? Y el hombre fue expulsado de su trabajo, un trabajo que es con el gobierno, que es un buen pago, que es un buen trabajo, en el correo, un trabajo federal. Fue expulsado de su trabajo. Y vino los tormentos de expulsar de trabajo. Vino entonces el proceso legal, porque el hombre cree que fueron injustos con él, porque la ley de este país no permite eso. Por el contrario, provee para que cada quien pueda practicar lo que cree. Gracias a Dios por ello. Gracias a Dios porque todavía las leyes nos defienden. Y el caso llegó a la Corte Suprema. ¿Alguien ha visto la noticia? Y el hombre ganó en la Corte Suprema y su trabajo fue restituido y su dinero devuelto. Pero hubo persecución. Y porque fue fuerte y firme frente a la persecución, Dios le dio la victoria. Esa es la felicidad del cristiano. Pero tuvo que ponerse fuerte y decir, el domingo es el día del Señor. Y no fue solamente el caso de este hombre. Personas que por convicción dijeron, yo no hago un website, yo no trabajo para las personas pervertidas, y en la Corte Suprema le tuvieron que dar la razón, porque todavía la Constitución de este país todavía protege al cristiano. No ha llegado esa persecución. Ahora, hay persecución. En muchas partes del mundo la gente está muriendo. Y aquí hay partes de nuestra fe que sí son perseguidas.
¿Cómo fue que empezó la persecución? ¿Y cómo es que no la vemos hoy, que entre nosotros especialmente no es tan frecuente, no es tan visible? Algo está faltando. Algo no estás haciendo. ¿Qué fue lo que hicieron Juan y Pedro que les trajo persecución? Predicarle el evangelio a un hombre necesitado, que todo el mundo viera el poder de Cristo, que todo el mundo viera que por creer fue sanado. ¿Será eso lo que está faltando? ¿Será eso lo que la gente no está viendo, que nosotros le predicamos a la gente el evangelio? No importa dónde, si es en la casa, si es en el trabajo. Déjenme decirle que la persecución tiene muchos matices. Podemos ser perseguidos hasta por un familiar. Un familiar que le digamos, esa vida que tú tienes no le agrada a Dios. Necesitas a Cristo, necesitas un Salvador. Y todos necesitan un Salvador. Y puede que el familiar se ponga bravo y nos cree un estado emocional, una relación rota. Eso es una manifestación de la persecución. Porque dicen cosas en contra de nosotros, como leyó el hermano, cosas que no son verdad. Que nosotros somos intransigentes, que nosotros no tenemos amor, que nosotros no queremos, por decirle a la gente, necesitas un Salvador. Tienes que arrepentirte de tus pecados. Y verás milagros, verás tu vida transformada. Pero eso aún a familiares, si se lo decimos, pero ¿se lo vamos a decir o no? Queremos ser bienaventurados, queremos ser perseguidos por familiares, por amigos, por quien sea. Esa es la gran pregunta. Pero no nos podemos engañar. Si predicamos el mensaje de salvación como es, habrá persecución. Habrá persecución. Siempre la hubo. No hay persecución porque vivimos un cristianismo muy cómodo. Muy cómodo. Veamos ahí en el libro de los Hechos qué pasó con Juan y Pedro. ¿Qué pasó con cuando ellos predicaron? ¿Qué fue lo que trajo como consecuencia esta prédica? Dice allí en el capítulo 4, los versículos del 1 hasta el 12. Y hablando ellos al pueblo, los sacerdotes y el magistrado del templo y los saduceos vinieron sobre ellos. ¿Qué le hablaban ellos al pueblo? ¿Qué vemos a Pedro predicando desde el mismo comienzo? Cristo vivo, muerto y resucitado. Resentidos de que enseñasen al pueblo y predicasen en Jesús la resurrección de los muertos. Sabemos que los saduceos que se mencionan acá no creían en la resurrección de muertos. ¿Ustedes saben cuánta gente está alrededor suyo que no cree en la resurrección de los muertos? Creen en Dios. Dios es amor. Dios es amor. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. Y aconteció, y para muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Y aconteció que al día siguiente se reunieron en Jerusalén los príncipes de ellos, y los ancianos y los escribas, y Anás, el sumo sacerdote, y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran del linaje sacerdotal, poniéndolos en medio les preguntaron, ¿con qué poder o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo. ¿Quién lo llenó? Cuando usted decide abrir la boca, Dios le va a llenar del Espíritu Santo. Dios le va a llenar del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo les dijo, príncipes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que por el nombre de Jesucristo de Nazaret, al que vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada de vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que
debamos ser sabios. Debamos ser sabios. Oremos, Padre, gracias te damos por tu palabra. Bendícela, Señor. Toca los corazones de tus hijos, de aquellos que no te conocen. A mí úsame con mis defectos. Escóndeme detrás de tu cruz. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermano, la persecución empezó. La persecución continuó. Y vamos a ver que en estos momentos Juan y Pedro no mueren, pero después de ellos murieron muchos, e incluso ellos murieron por causa del Evangelio. Desde entonces miles, millones han muerto por causa de predicar a Cristo y predicar el Evangelio. ¿Por qué no somos perseguidos? ¿Por qué no nos ponen en la cárcel? Yo les aseguro a ustedes que si predicáramos el Evangelio, si nosotros a todo el que llega a nosotros como enviado de Dios para un encuentro divino, cuestionáramos su salvación, preguntáramos, estuviéramos atentos a su destino eterno, le predicáramos a Cristo vivo, muerto, resucitado, pagando por los pecados de ellos, por culpa de ellos, muriendo en la cruz, seríamos perseguidos. Yo les aseguro que seríamos perseguidos. Yo he sufrido la persecución, yo trabajaba en una agencia de refugiados, donde recibíamos, resulta que los refugiados a este país llegan legalmente a través de las Naciones Unidas, con todos sus papeles, con toda su ayuda y todo. Resulta que la mayoría, 99.5%, son de otras religiones, no son cristianos. Y los cristianos que en el mundo son perseguidos, pues les cuesta un trabajo llegar aquí tremendo. Y muchos no quieren venir porque se sienten bienaventurados donde están por la persecución. Pero en el mundo están muriendo constantemente gente por predicar. Pregúntale a los misioneros. Ahí en México mueren gente, ahí del lado de la frontera. En Cuba hay gente presa por creer. Donde no haya persecución es porque no se está predicando. Y por eso nosotros decimos que vivimos y pensando en esto y orando, había ordenado un libro. Y no sabía que cuando abriera el libro iba a encontrar la respuesta. Por supuesto que la respuesta está en la palabra de Dios. Bienaventurados cuando por mi causa sean perseguidos. Pero si tú no haces nada para hablar de Cristo, no vas a ser perseguido. Así comenzó la persecución. Pero en ese libro, que usa bien toda la historia y los textos bíblicos, encontré la respuesta a por qué no somos perseguidos. Lo mismo que está pasando en la sociedad, está pasando en la iglesia tristemente. Nos hemos creado un cristianismo con un falso mesías que destruye el cristianismo. El wokeismo que hablan por ahí de la sociedad se ha metido en la iglesia. No es la iglesia la que va y le dice a la gente que hay un mesías, como dice la Escritura, como es de verdad. Por el contrario, ¿saben lo que es el wokeismo en el cristianismo? Un Cristo que te ama no importa cómo tú vivas. No importa lo que tú hagas, es amor. Un Cristo que está luchando por los derechos del inmigrante. Un Cristo que es justiciero. Un Cristo que Él sabe que tengo que beber. Un Cristo que no te juzga. Un Cristo que quiere que todo el mundo viva en este país feliz y contento. Un Cristo que quiere que tus hijos vayan a la universidad. Un Cristo que deja que tú no te busques problemas con la gente, que si la gente quiere ser de un sexo o de otro, no importa. Un Cristo que no le importa nada lo que tú hagas, lo que tú digas, como tú vivas. Se ha metido en la iglesia. Y la gente, ese es el Cristo que predican. Ese no ofende. Y si no ofende, no hay persecución. Si tú no le dices a la gente, todo eso es pecado. Un Cristo socialista. A mí me vino a cuestionar un muchacho de la universidad que está ahí, que pasó por aquí un día que puse que si tenían miedo del socialismo entraran aquí y preguntaran para hablarles de lo que es el socialismo. Y me vino a cuestionar, el cartel me vio en un lugar orando públicamente y se acercó: usted es el pastor de la iglesia que está en tal lugar, déjeme decirle que Cristo es socialista. Así mismo me dijo. Ese es el Cristo que le estamos vendiendo a la gente. Y ese Cristo mata el verdadero cristianismo.
El verdadero cristianismo es el que desde el comienzo aquellos discípulos, aquellos apóstoles comenzaron a predicar. Miren ustedes cómo comenzó todo en el versículo 1 hasta el 3, hablando ellos al pueblo. Ya no hablamos ni en privado, mucho menos al pueblo. ¿Quién se levanta en una reunión pública de trabajo y dice, vamos a orar, vamos a buscar que aquí todo el mundo conozca de Cristo porque es lo mejor que le puede pasar a esta compañía? Y predican el evangelio. Ya no hay predicadores callejeros. ¿Han visto? ¿Recuerdan ustedes cuando la gente se subía en los transportes públicos antes? Algunos lugares en Estados Unidos todavía, o en las esquinas, y predicaban el evangelio? O la gente en las iglesias salir y repartir tratados. Cuidado con decirle a la gente, nos vamos aquí el sábado, hermano, vamos a repartir tratados. Te quedas solo. Ya eso no se ve. Dice que le hablaron al pueblo, al que está perdido, al que no creía. Pero también le hablaron a los religiosos que estaban en el pueblo, mezclados con el pueblo. ¿Y de dónde vino la persecución? Tanto del gobierno como de los religiosos. Los religiosos, las falsas religiones te van a atacar. La religión que predomina, la religión que todo el mundo está bien, todo el mundo está happy, todo el mundo está, no tienes que cambiar, no tienes que hacer nada. Esa gente te van a atacar. Te van a decir que eres un reacio, que eres una persona que no tiene amor por los demás. Si Cristo hubiera tumbado las mesas del templo como las tumbó allá, hoy en día le hubieran dicho, no estás actuando como Jesús. Y así nos dicen a nosotros cuando le decimos a la gente, arrepiéntete porque vas al infierno. ¡Ay, qué falta de amor! A los religiosos no les gusta. Hoy en día, se puede ser cristiano, pero yo para ser cristiano no necesito ir a la iglesia. No, tú no eres cristiano. Cuando tú seas cristiano, tú vas a sentir la necesidad de ir a la iglesia, de congregarte. Resentido de que enseñasen al pueblo y predicasen en Jesús la resurrección de los muertos, dice el versículo 3. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. Primera vez en el Nuevo Testamento, en la era de la iglesia, que alguien va a la cárcel por predicar. Allí empezó todo. Allí empezó todo. Después tenemos a alguien que por primera vez muere por el evangelio, Esteban, ¿verdad? Pero aquí tenemos a estos primeros predicadores a la cárcel. ¿Eran ellos mejores que nosotros? ¿Eran ellos que tenían un valor diferente, tenían un espíritu diferente? Era un cristianismo diferente, el que no les importaba que trabajara contigo, que viviera contigo, que estudiara contigo para decirle, necesitas a Cristo, yo no quiero que tú te vayas para el infierno. ¿Quieres ver los milagros de Dios en tu vida? Pero ¿sabes lo que le decimos a la gente? Que Dios hace milagros por ellos, pero no tienen que venir a Cristo. Porque yo oré y la iglesia oró por ti. No hace falta venir a Cristo. Nosotros oramos, ¿viste el milagro? Pues sí, así. Poquito a poco, poquito a poco. Y entonces la gente se va de este mundo porque nadie sabe cuándo se va la gente. ¿Y para dónde se va? Si no han tomado una decisión en este mundo por Cristo. Les echaron mano, los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. Allí comenzó la persecución. ¿Por qué comenzó? Por predicar, no por decir cosas bonitas, no por decirle a la gente, tenemos una nueva religión, tenemos algo, vengan con nosotros a reunirse con los 3,000 que ya se habían convertido. No, por predicar a Cristo y la resurrección. Cristo resucitó. Yo sé que te van a tirar una trompetilla cuando tú le digas eso, pero esa es la verdad de Dios. Y esa no la cambia nadie, ni eso, no creerlo, no le baja la temperatura al infierno, un solo grado. En Lucas, en el capítulo 11, dice ahí la escritura, por tanto, la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán. Y aquí se está conmigo, el Señor Jesucristo dijo, serán perseguidos, serán muertos, pero yo voy a seguir enviando personas que hablen. Algunos morirán, pero eso es ser bienaventurado. Ahora, ¿estamos dispuestos a morir? Pastor, usted lo está llevando a un extremo. Sí, hermano, va a llegar el momento en que si abren la boca
te van a llevar a la cárcel. Si van a la cárcel, ¿qué puede pasar en la cárcel de hoy en día? En la cárcel puede pasar cualquier cosa, ¿verdad? Tú no te vas a meter en la ganga de la cárcel, tú no te vas a meter en la delincuencia de la cárcel porque tú eres cristiano. En la cárcel puede que te maten. Entonces moriste por causa del evangelio. Pero vayan a la cárcel, si alguno ha tenido la oportunidad de ser parte de un ministerio en la cárcel, y pregunten quién está preso por predicar el evangelio. En Estados Unidos eso no pasa. No pasaba, está pasando y va a ser cada vez más frecuente. Pero depende de nosotros si predicamos o no, y qué es lo que predicamos. Dice en el evangelio de Lucas también, pero allá en el capítulo 21, pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a la sinagoga y a las cárceles y os traerán ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Todo eso anunciando a Jesús antes de que esto pasara. El Señor nunca nos engañó. Los que nos engañamos somos nosotros y nos autotitulamos cristianos. ¿Saben cómo se la llamó cristiano a la gente primera vez? En Antioquía, después de la persecución. Después de la persecución. Si nosotros le decimos a las personas, ok, alcanzaste salvación, pero no eres cristiano, supongamos que pongamos una regla nueva aquí ahora. Alcanzaste salvación, pero la gente alcanzaba salvación y se la llamó cristianos en Antioquía, después de la persecución. Le decimos a la gente, eres salvo, ok, yo no te voy a dudar de tu salvación porque la Biblia dice, al que cree, ¿verdad? Si confiesas con tus labios que Cristo es el Señor, serás salvo. Eso es lo suficiente, la fe. Pero esa fe te va a hacer cristiano. Ahora, si le decimos a la gente, cuando recibas persecución por predicar, vienes y te voy a dar un título que dice que a partir de entonces eres cristiano. No tuviéramos cristianos. Pero todo el mundo es cristiano. Todo el mundo se autotitula cristiano. Pero esa no es la realidad. Los del camino, los perseguidos por la causa de Cristo, los discípulos del Señor. Eso es diferente. Salvación es una cosa. La fe salvadora es una. Y la fe del diario vivir del que ha sido salvo por fe es otra. En Juan 15 dice la Escritura, acordaos de la palabra que yo os dije, el siervo no es más que su Señor. Y el Señor fue perseguido y muerto. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardará la vuestra. La persecución empezó, está aquí. Lo que no nos tenemos son perseguidos. Si nosotros abrimos la boca y le decimos a un pervertido, bueno, es decirle que en algunos lugares, por salir con un cartel, hay un video que todo el mundo tiene que haberlo visto. La policía, los pervertidos medio en cuero en la calle, diciendo horrores en sus carteles. Y cuando vino uno o dos, eran dos, con un cartel diciendo arrepentidos, la policía le cayó a golpe a esos. Bienaventurados, dijeron. Pero nadie quiere eso. Nadie se conmueve. No importa lo que crea la gente, lo que la biblioteca pública haga con los pervertidos, lo que la escuela diga a los pervertidos. Nosotros aceptamos todo eso porque ese es el wokismo cristiano. El Cristo de nosotros ama a todo el mundo como quiera que esté. Sí, pero no van a disfrutar de ese amor si no se arrepienten de sus pecados. Ahora, ¿cómo gozarnos por la persecución? Oh, yo estoy dispuesto a pasar lo que sea. No, pero claro que vas a ser perseguido, pero gozarte en ser perseguido. ¿Has entendido que el hecho de ser perseguido por Cristo te va a traer gozo? ¿Cómo lo expresaron esta gente? Miren los versículos, el versículo 4 específicamente. Pero muchos de los que habían oído la palabra, creyeron y el número de los varones era como de 5,000. ¿Cuál es el gozo? ¿Que vamos a saltar de alegría? ¿Que qué rico que me dieron 4 patadas? ¿Que qué agradable que me metieran una celda, me metieron preso? El gozo viene de ver 5,000 convertidos. Todo el mundo habla de los 5,000 que recibieron pan y pescado. 1, 2 veces. Pero ¿qué hay con los 5,000 convertidos? Eso sí es gozo.
No importa lo que pase, mira cuántos se convirtieron. La iglesia se llena más. 5,000, wow. Aunque tú estés en la cárcel, aunque a ti te hayan caído a golpe, aunque pase lo que pase, el propósito es que las almas se salven. Ya ni tú ni ellos van al infierno, no importa lo que pase en esta tierra, pero eso no es lo que pensamos. Queremos ir nosotros al cielo y que los demás, si quieren, bueno, es un problema de ellos. Aunque te boten del trabajo, aunque pase lo que pase, aunque te odien, te vituperen, te digan cosas que no son ciertas, le vas a hablar de la salvación una y otra vez hasta el cansancio. Y decirle, si no crees, vas al infierno. Hay un momento, hay un límite, una vez que el mensaje ha sido dado, claro y preciso y directo, ya la sangre de esa persona no está sobre nosotros. Ya no está sobre nosotros. Ahora nos toca solamente vivir contra esa persona que no ha creído, va a venir a decirnos a nosotros algo y le vamos a decir no. Si tú no quieres creer, ese es tu problema. Pero no me digas que un traguito está bien. Nosotros los cristianos no creemos. Esto es un comercial para los hombres. Empezamos en la clase de los hombres porque hemos tocado muchos aspectos generales. De matrimonio, de masculinidad genuina, de liderazgo. Y ahora entramos en temas bien particulares y hoy comenzamos con el alcohol. Los cristianos no beben. Y si usted no le quiere hablar a Cristo de la gente, a la gente de Cristo, ok, ese es su problema. Ese es su problema con Dios. Pero no se ponga en el internet tampoco con una bebida en la mano. Ese es otro evangelio que usted está hablando. Porque el Cristo que predicamos no está bravo con una cervecita. Yo les invito a los hombres, porque los hombres nos toca, somos las estadísticas lo dicen, vamos a estar hablando de muchas cosas, de pornografía, de adulterio, de muchas cosas, temas particulares en específico que nos afectan y que nosotros tenemos que tomar el liderazgo, los hombres. Pero no, una cosa es que usted tenga miedo a predicar, que no le interese esa pena, y otra cosa es que usted le sirva a Satanás, siendo de piedra de tropiezo con una bebida en las redes sociales. A su familia, a la gente, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Cristo no se pone bravo por una cervecita, dice aquí. Ya, por una fiestecita, ya. Así empieza todo. El cristiano no bebe. Punto. Nada que tenga alcohol. Ni en los enjuagues bucales, eso les aconsejo a la gente usarlo con alcohol. Porque eso se absorbe en la boca, ustedes sabían, ¿no? Y nadie sabe quién se va a hacer adicto, ¿no? El gozo es ver a la gente convertida. El gozo es ver a la gente que se salva. El gozo es ver la iglesia crecer. El gozo es ver gente que de verdad creyó, que se bauticen, que se salven. Ese es el gozo. No, Cristo no está diciendo que si predicas el evangelio vas a ser millonario. Todas esas cosas que nosotros pensamos que nos van a traer alegría a nosotros. No. Dice el versículo 4 ahí, muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Muchos no van a creer, pero muchos creyeron y muchos van a creer. Y eso es lo que nos va a tener alegría. Yo me acuerdo una vez, el día que la hermana Conchita recibió a Cristo, Dulce lloraba. Y viene una hermana y dice, ¿por qué tú lloras? Y dice, ¿cómo que por qué llora? De alegría. Que va a ver a su mamá eternamente. Ayer el hermano predicaba. Y decía, los que quieran ver a mi mamá, como yo la voy a ver, tienen que arrepentirse de sus pecados. Ese es el gozo, esa es la alegría de ver que se arrebatan almas al infierno. Así empezó todo, mis hermanos. Ese fue el gozo, dice en Filipenses 4:1. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estar así firmes en el Señor, amados. Pablo se gozaba una y otra vez con ver la gente cristiana convertida por su prédica, por las iglesias que abría. Eso es lo que trae gozo, cristiano.
Ver que el pueblo de Dios crece, ver que los bancos no están vacíos, que se llenan porque hay gente que viene, se bautiza. A veces hay tristeza porque no importa que tú prediques, la gente va a decidir. Pero el poder es de Dios y Dios sabe las cosas. Y cuando nosotros predicamos, un alma que se arrepienta, ojalá yo cuando predicara se convirtiera a todo el mundo, pero no se convierte todo el mundo. Si ustedes me ayudan, van a ver muchos convertidos. Si ustedes le hablan a la gente, van a ver mucha gente sentada aquí. ¿Cuántas personas hay aquí que por las bendiciones recibidas de Dios, porque alguien les habló, están sentados aquí? Entonces tenemos que confiar que si nosotros a otra gente le decimos esto, el Espíritu de Dios va a obrar y van a querer estar aquí también, ser parte del pueblo de Dios. No tengan miedo a la persecución, seremos bienaventurados. En 1 Tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 19, dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de gloria? No lo sois, pues vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida. Cuando Cristo venga hay muchas coronas que vamos a recibir, pero no hay una más grande que traerle mangos al pastor. No hay una más grande que traer a alguien a los pies de Cristo. Yo no sé si usted lo sabe, yo me imagino que sí. ¡Qué alegría se siente! Y pienso ahora en los que están aquí que vinieron a Cristo porque les hablamos. ¡Qué alegría, qué gozo se siente! Y Pablo una y otra vez decía, mi gozo son ustedes, mi gozo son ustedes, mi gozo son ustedes. Ahora, cuando seamos perseguidos, ¿qué vamos a hacer? Porque yo no los voy a dejar, el Señor no los deja a ustedes. Bueno, y cuando me persigan, me meten a la cárcel, ¿qué hago? ¿Y cómo resolvemos esto? No, Dios nos dice lo que va a pasar. En primer lugar, de hecho, ya somos bienaventurados cuando por su causa seamos perseguidos. Pero miren lo que le pasó a ellos, y es también promesa para nosotros. Miren los versículos del 5 hasta el 12. Dice, y aconteció que al día siguiente se reunieron en Jerusalén los príncipes de ellos y los ancianos y los escribas, o sea, todos los religiosos, los líderes políticos incluso, contra ellos. Cuando nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, empieza la persecución y tenemos a los perseguidores de todo tipo. Ahí hay algunos descritos, pero faltan muchos, sobre todo los que tenemos hoy. Y Anás, el sumo sacerdote, y Caifás, y Juan, y Alejandro, y todos los que eran del linaje sacerdotal. Y poniéndose en medio le preguntaron, ¿con qué poder o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Cuando venga la persecución, por causa de Cristo, no se echen para atrás. Aprieten el pie del acelerador y sigan adelante porque la victoria está garantizada. Ustedes creen, ay, perdónanos, es que no sabíamos que aquí no se podía predicar. Es que, no, ok, no, eso te lo guarda para tu iglesia, como le dicen a los niños cuando se aparecen en la escuela con una Biblia, la Biblia para la iglesia. Así se lo dicen. Cuando los reunieron y se vieron enfrente de toda esta gente, ¿cuál fue la respuesta a la persecución? Yo los quiero preparar porque yo sé que ustedes después de este mensaje van a buscar la persecución. Ni un solo amén. Van a buscar la persecución a través de predicarle a la gente que conocen. ¿Verdad? Y entonces tienen que estar preparados para lo que van a hacer. Cuando vengan y te digan, no, la ley lo prohíbe. La ley lo prohíbe. No, tú no puedes molestar a nadie en el trabajo. No, tú no puedes molestar. No, a mí no importa. Lo que yo he visto y he creído tiene que ser comunicado. Vamos a hacer eso. Esta gente se enfrentaron a toda la gente que tenía poder de verdad allí, religioso y político, sumo sacerdote, Caifás, todos los que eran del linaje sacerdotal, y poniéndose en medio le preguntaron, ¿con qué poder? ¿O en qué nombre habéis hecho vosotros esto? ¿Te imaginas que nos paren en un tribunal y el juez nos diga, ¿y por qué ustedes estaban hablándole a ese grupo el abecedario de los pervertidos, le digo yo? ¿Por qué le estaban hablando de Cristo? Ustedes no saben que está prohibido.
que la Constitución dice aquí y allá. ¿Y qué vamos a decir nosotros? Y las leyes locales lo prohíben, en algunos lugares ya lo prohíben. Y que el tratar de convertir a las personas está prohibido en muchos lugares. El decirle a la gente que Dios, si tú no te arrepientes y crees en el Hijo, no te recibe en el cielo, vas a otro lugar. Ustedes saben que eso está prohibido. ¿Qué vamos a hacer? Cuando nos pregunten con qué poder y en qué nombre haber hecho esto, bueno, nosotros, fíjense ustedes, si usted hace un milagro como quisieron esta gente, lo van a contratar en el hospital. Nadie lo va a criticar. Pero si usted hace nada más que la mitad, predicarle a la gente, lo van a meter preso. Sí, hermano, hoy en día por predicar. Bueno, a lo mejor no te meten preso, a lo mejor el que trabaja contigo te denuncia con el jefe, pues no me deja vivir hablándome del evangelio. Y a lo mejor el jefe dice, hey, aquí suspende, estamos dispuestos a ser perseguidos, porque un alma se salve del fuego eterno. Después de la pregunta, viene la respuesta. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, ¿sabes que el día que te veas en esa situación, Dios te va a llenar del Espíritu Santo? Dios te va a dar ese poder que tú no te imaginas, que no tiene límite. Les dijo, príncipes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. ¿Saben qué? Dios te va a dar palabra. ¿Saben quién está hablando aquí? Un pescador, traicionero, sucio, bocón, sin escuela, del bajo mundo, del vulgo. Y habla con una autoridad, con un respeto, con una coordinación de palabras, porque la Biblia lo dice, porque así fue como lo dijo. No tengas miedo, que Dios te va a abrir la boca para defenderte. Llevar tu caso a la Corte Suprema en este país lleva plata. Hay que pagarle a los abogados, hay que pagarle a un abogado bueno que llegue y se presente delante de todos aquellos viejos con bata negra y decirle, estos son los derechos de la gente. Bueno, Dios proveyó para que este hombre del Correo Federal pudiera ir a la Corte Suprema y mostrarle al mundo que Dios es poderoso y está en control. ¿Qué hemos hecho? Hay que decirle a la gente, ¿qué hemos hecho? Nosotros lo que hablamos a la gente de amor, el amor de Dios, para todo aquel que crea. Y le tenemos que decir al juez, al que sea, lo que hemos hecho y quiénes somos, pero no queremos pasar por eso. Pensamos que no tenemos poder. Nuestra reacción tiene que ser a la persecución. ¿Saben lo que pasó? La reacción del mundo fue reunirse en contra de esta gente. No, hay que hacer algo. Si el cristiano predica, algo le va a pasar. Y la reacción del cristiano es acelerar a fondo. Mientras más comprometidos seamos y mientras más énfasis pongamos en el evangelio, más poder Dios nos va a dar. Dice en el 10, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que por el nombre de Jesucristo de Nazaret, el que vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. ¡Wow! No empieza a hacer historia, vaya directo a aquel que le acuse. Jesucristo es real y Jesucristo salva y te va a transformar a ti. A veces no decimos las cosas que tenemos que decir, pero Dios nos va a guiar a decir las cosas que tenemos que decir. A veces queremos defendernos con nuestra propia... a veces hay que decirle a la gente, no, Jesucristo es Dios y es más, tiene el poder que ustedes no tienen. Y me va a sacar de aquí y me va a proteger. Hermano, lo vemos una y otra vez, lo vamos a ver en el libro de los Hechos, una y otra vez. Los hombres que predican, recibiendo la persecución, la aprobación, el cuidado de Dios y la destrucción para aquellos que se ponían a la prédica. Una y otra vez, la persecución llegó, está aquí. Nosotros lo que no tenemos son perseguidos.
Cuando tengamos perseguido, veremos todo lo que hemos visto, lo que vamos a ver en el libro de los Hechos. Dice en el versículo 11, este Jesús es la piedra reprobada de vosotros, los edificadores, la cual ha venido a cabecear. No, porque tienes que respetar la religión de la gente. Pues te van a sacar eso. Y tú tienes que decirle, este Jesús es Dios y es el único verdadero. Los musulmanes por decir eso te van a matar. Los budistas, si el juez, si te pones de tan mala suerte que el juez es de la nueva era o de alguna cosa de esa, te buscaste tremendo lío. Pero las cosas como son, Jesucristo es Dios, es el único Dios, es Dios hecho carne, es el único que salva, es la razón. Y si quieres meta la política, todos los problemas que vivimos, todas las cosas que pasan en la sociedad son porque la gente cree en dioses falsos. Y despláyese por ahí porque yo sé que Dios le va a dar poder. Yo sé que Dios le va a dar poder. Pero ya eso no se ve. Ya eso no se ve. Si usted quiere seguir sin persecución, ok. Yo no me voy a poner a que usted se guarde y se cuide. Y que las cosas sigan pasando, y que la gente se muera. Jesucristo es la solución de todo, es la piedra angular, es la verdadera religión, es Dios hecho hombre. Él fue el que lo hizo, ¿no? Échale la culpa a Dios. Yo me acuerdo de haber visto una película una vez, se la pusimos los jóvenes en Calle Hueso. Una película que hicieron acerca de la persecución. Y llevaron a un hombre al tribunal y el abogado era cristiano. Él era cristiano y el abogado defensor era cristiano. Y se pusieron de acuerdo y llegaron a la conclusión, la película es todo de juicio, de que le iban a echar la culpa a Dios. Dios me salvó, Dios me cambió, Dios me transformó, Dios dice esto, usted está en contra, vamos a debatirlo. Y forman el debate en el trabajo, forman el debate en la escuela, forman el debate en la corte. Esa es la respuesta correcta a la persecución. Pelear por la fe, eso es pelear por la fe. Una cosa es predicar, otra cosa es pelear por la fe. Cuando venga la persecución hay que pelear por la fe. Aquí muchos no tienen experiencia de soldados, pero ¿cuántas veces peleamos por causas que no vale la pena? La causa de Cristo vale la pena, hermano. Dice en el versículo 10 que Él fue el que resucitó. Él fue el que hizo. Por eso este hombre está en presencia de ustedes. Échenle la culpa a Jesús, al poder de Dios. No tenga miedo. Es real si usted piensa que no es real. A lo mejor usted tiene miedo de echarle la culpa a Él porque la gente se va a reír. Pues yo le digo que es real. Y que va a estar allí con usted en esa persecución. Y dice en el versículo 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre. No, ¿cómo usted va a decir eso? Usted le estaba hablando a un budista que dice que su salvación es por Buda. Buda no dice que nunca hay salvación, pero bueno. Tajante, directo, con la verdad. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que debamos. Hay versiones bíblicas que dicen que podamos. No, el poder no se cuestiona. Debamos ser salvos. La gente te va a decir, no, yo soy salvo a través de mi religión. Y tú tienes que decirle, no, tienes que ser salvo en Cristo, es el único que salva. Yo tengo mi religión. Y Dios es amor y todos tenemos el mismo Dios. Tenemos el mismo Dios que juzga y que salva. Y se llama Jesucristo. Hay uno solo. Llegar a esa conclusión es la estocada mortal al enemigo. Eso es lo que Satanás no podía aceptar, no puede aceptar. Que haya un solo camino, una sola verdad y una sola vida. Y la gente no lo sabe, la gente piensa que todos los caminos conducen a Roma. Si todos los caminos conducen a Roma, todos los caminos conducen a la falsa religión. Pero al cielo, un solo camino. Y usted lo sabe y no se lo está diciendo a la gente. No, porque ellos tienen su creencia. Ellos creen esto. Ay, ellos son más duros. Ellos son aquí. Ellos son... no importa. Abra su boca y Dios le va a dar el poder. Hermano, esa es la manera que va a crecer la iglesia.
Si usted está hablando con alguien, le ha dicho, pero no sabe cómo demostrarle, bueno, te invito a mi iglesia, ok. O si ve a algún cristiano que usted compruebe que es salvo y no tiene iglesia, también invítelo a la iglesia. Pero usted puede hablarle a todo aquel que conoce. Cuando la gente se salve, la gente va a querer. Pero apasionese por el verdadero mensaje. Emoción. Cuando usted vea la persecución y lo llevan ante la corte, en vez de ponerse cobarde, emociónese más todavía y acelere lo más que pueda y llegue y muéstrele y tírele en la cara a la gente sin miedo. Hay un solo nombre dado bajo el sol para que seamos salvos y es el nombre de Jesucristo. No dice para ser sanado, dice que debamos ser salvos. No dice que podamos ser salvos. No, eso está descartado. La gente no puede cuestionar el poder de Dios. Estaba demostrado ahí con el inválido. La gente debe, porque no hay otra opción. Mahoma, ahí está la tumba. Buda, ahí está la tumba. Confucio, el otro y el otro, ahí están las tumbas. Todas ocupadas y la de Cristo vacía. No hay otro. Los jueces, hermano, si usted va a la corte y dice eso, hay gente en la corte y dice, no hay otro que sea Jesucristo. Se van a reír, le van a decir que no, que eso no es válido. Pero lo más lindo que todos ellos juran arriba de la Biblia. Cuando tú le sacas la Biblia para defenderte. Pero esa es la defensa que tenemos nosotros. Qué alegría, qué gozo. Ver que la gente se salva y ver que somos bienaventurados porque somos perseguidos. En el versículo 12 termina, dice, en ningún otro hay salvación. Ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que debamos ser salvos. Ese es el convencimiento de nosotros que tenían Pedro y Juan. De que solamente en Cristo. Un día tráiganme esa canción. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación. Hermano, ¿qué vamos a hacer? Seguir cómodos para que no nos persigan. Porque si somos hispanos, porque si los americanos se van a poner bravos. Yo recuerdo la primera vez que me llamaron para que le hablara a un americano. Un hispano me llama para que le hable a un americano. Y aquel viejito tenía historias de todo tipo. Veterano de la Segunda Guerra Mundial, 82 años. Vivía en un trailer allá en Key West. Y aquella fue la primera persona que vino a Cristo, que yo le predicara en inglés. Yo no sé de dónde salió el inglés, pero fue el poder de Dios. Aquel viejito de 82 años lloraba. Que nadie, no sé si la verdad, dice que nadie nunca le había hablado de Cristo de esa manera. ¿De verdad le interesa a usted el alma de la gente? ¿O prefiere quedárselo como amigo, como familiar? ¿O prefiere que no lo critiquen, que no lo señalen, que no lo boten del trabajo? ¿Qué emoción? Pero eso, qué emoción ver una noticia donde estas personas llegan con sus casos a la Corte Suprema y la Corte Suprema diga. Pero puede haber sido diferente. Puede haber sido diferente. Lo que pasa es que la Corte Suprema está constituida mayoritariamente por gente conservadora ahora. Pero en un futuro va a ser diferente. Y llegarán los casos a la Corte Suprema y no pueden hacer eso. Porque va a ser ley que no podamos predicar. ¿Estamos preparados? ¿Estamos preparados o vamos a aprovechar este tiempo? Vamos a aprovechar este tiempo que podemos todavía. Que el Señor me les bendiga. Para usted que ha visto este video o que disfrutó de la transmisión en vivo del servicio de alabanza y adoración de la Iglesia Bautista Calvario aquí en la ciudad de West Melbourne, en el estado de Florida, mis saludos y mis más afectuosas y sinceras gracias. Y por supuesto una cordial y personal invitación a visitarnos cuando lo desee y así comprobar por sí mismo que no somos más que una congregación de redimidos por la sangre del Señor Jesucristo. No somos religiosos, no somos bautistas del sur ni del norte, no somos protestantes, somos seguidores de Jesús, una familia de fe bíblica que se reúne para alabar
y servir al único Dios vivo. Al tiempo que crecemos en el conocimiento de Dios a través del estudio y la prédica de su santa palabra, la Biblia. Ofrecemos servicios en inglés y español y todos los profesores de nuestros niños y jóvenes son bilingües. Esté lejos o esté cerca, planee visitarnos o no, lo más importante es que usted esté seguro de su destino eterno. Si no lo está, quiero que sepa que Cristo, Dios nuestro Creador, se hizo carne y vivió, murió y resucitó por amor a usted y a mí, para que nosotros pudiéramos disfrutar del perdón de nuestros pecados y así ofrecernos vida eterna con Él. Por supuesto, si venimos a Él humillados y reconociendo nuestra desastrosa condición delante de Dios, Él nos perdona porque para eso murió, para pagar por nuestra salvación. La Biblia nos dice que todos nosotros somos pecadores en Romanos 3:23 y en muchos otros lugares de la Escritura. Y en Romanos 5:8 nos recuerda que su amor es tan grande que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero usted, si nunca lo ha hecho, tiene que arrepentirse de sus pecados y pedirle perdón, y creyendo solamente en Cristo y su sacrificio en la cruz, Él le perdona y le da su Santo Espíritu. Además de hacerle hijos de Dios, porque no somos hijos de Dios, porque nuestros pecados nos separan de Él y el resultado es la eternidad en tormento lejos de Él. Pero si vamos a Él en oración sincera de corazón, arrepentidos, Él nos da su salvación gratuita, sin hacer nada, como está, solamente humillado y creyendo por fe en Cristo Jesús, en nadie más. Será entonces librado de la condenación eterna. Si está dispuesto, dispuesta, haga esta oración a Dios bien personal, diciéndole: soy pecador, perdóname por mis pecados, reconozco que tu sacrificio en la cruz es lo único que me puede dar ese perdón. Hazme tu hijo. Si oró de esa manera y con absoluta sinceridad, puede llamarnos al 321-537-7575 para que conozca de lo que acaba de suceder en su vida y lo que significa la nueva vida en Cristo. Si ya usted es del Señor y tiene preguntas o necesita el consejo divino, también puede comunicarse con nosotros. Si está buscando una iglesia donde servir al Señor Jesús y congregarse, estamos ubicados en el 79 de la calle Park Hill Boulevard en la ciudad de West Melbourne. Será bienvenido. Hasta el próximo video, o que nos podamos ver si es la voluntad de Dios, estaremos orando para que le